Bienvenidos sean, queridos espectadores, a nuestro podcast Un Día Más en Tacna. Como siempre, quien les habla es su host, Claudio Flores. Quiero decirles que particularmente hoy estoy emocionado. El día de hoy me levanté, me preparé un sándwich para el desayuno y mirando por ahí algunas noticias me decidí a hablarles el día de hoy del coronavirus en Tacna. Sí, sé que ya están hartos de estar ahí siendo bombardeados por información constante de lo que está ocurriendo en el Perú y en el mundo. Pero, ¿hay alguien hablando de lo que ocurrirá después de la crisis? Por lo menos, no he visto a alguien que ya lo haya hecho. Pero antes, habría que ponernos en contexto y saber cómo afectó a nuestra ciudad el COVID-19. El virus llegó al Perú el 6 de marzo, siendo decretada la cuarentena el domingo 15 del mismo mes, forzando un cierre de fronteras y también un toque de queda de 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. A pesar de todas las medidas tomadas, el 29 de marzo llegó a Tacna. No hace falta mencionar que el gobierno regional logró cumplir las medidas decretadas lo más posible, pues corresponden a las funciones de supervisión, evaluación y control. Debido a que Tacna es una ciudad fronteriza, esta se ve notablemente afectada en su economía, ya que una de sus fuentes más grandes es el turismo y el transporte, generando más de 400 millones de dólares al año. Por la cuarentena y el cierre de fronteras, esto obviamente está ocasionando que la economía baje a niveles exorbitantes. Y esto se le suma a la tasa de desempleo, siendo que el 25% de las familias peruanas ya han perdido su trabajo. Y esto se da especialmente en familias de bajos recursos que obtienen sus ingresos diarios. El decano del Colegio de Economistas en Tacna, César Pilco Flores, sostuvo que la región pierde al menos un promedio de 2.3 millones de soles en ingresos desde el inicio de la cuarentena sanitaria. De la misma manera, el sector pescadero se vio afectada por la baja demanda. Hay que mencionar que en fechas como Semana Santa se suele transportar más de 30 toneladas de productos marinos y solo se llegó a dar 12 toneladas. Y asimismo el sector de salud, que por la pandemia se ha notado que este no está preparado para un caso de esta magnitud. Por ello es que el director regional de salud de Tacna, Juan Manuel Canepa, estado pidiendo al Instituto Nacional de Salud la realización de un laboratorio especializado en el COVID-19. La acción es adecuada, pues está cumpliendo la función específica en materia de salud. Este momento crítico en el Perú está afectando a nuestra sociedad, generando un pánico social en las personas y teniendo un efecto en sus formas de vida, pues la mayoría no están obteniendo ganancias en el plazo que dura la cuarentena, en especial a familias de menos recursos que suelen vivir de lo ganado diario. No hace falta mencionar el bono de 350 soles, pero este lamentablemente no ha llegado a todas las familias. Hay que tener un enfoque especial en la parte de Alto de la Alianza, que gran parte de su población no tiene agua potable y el bono solo llegó al 50% de las familias. De parte del alcalde Ángel Anchipa Valdivia, se están dando canastas de víveres para ayudar a las familias más afectadas. Es de vital importancia que el gobierno regional haga cumplir su función en materia de población, pues es necesario que se ayuden a las familias más perjudicadas. Otro suceso en particular es el mercado Grau de Tacna, que a estas alturas se ha vuelto el foco infeccioso de la región, ya que en los últimos días se ha visto que cientos de personas han colapsado las medidas de seguridad y se han expuesto a la enfermedad. El gerente de Transportes y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna, Edilberto Jarro Zacari, dijo que se contaba con 60 serenos, 60 policías municipales, 15 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP, personal de la Comisaría Central y del Ejército para resguardar la seguridad de los exteriores del mercado. De la misma manera, el gobierno regional ha de hacer cumplir estas acciones, pues como función normativa y reguladora es necesario mantener la salud pública a salvo. Pero, ¿qué acciones está tomando el gobierno regional frente a estos acontecimientos? Entre las más importantes que se han estado tomando es el cierre de fronteras, exigir al Ministerio de Salud el funcionamiento del laboratorio de muestras de COVID-19, implementar un hospital de emergencia para pacientes con COVID-19, el acondicionamiento de áreas de aislamiento para personas que pudieran ingresar a Tacna, medidas de prevención y control sanitario en mercados, centros de salud, comisarías y otros.
Y por último, el cierre del mercado grao hasta que se implementen las recomendaciones sanitarias necesarias, exigiendo a las personas su abastecimiento en mercados o bodegas de su zona. Toda esta información se puede obtener en la Comisión Regional de Atención, Prevención y Control de COVID-19 en Tacna. Es de reconocer de que el gobierno regional está cumpliendo su misión como entidad y también sus funciones en un momento de crisis como este. En especial la función de planeamiento, pues están diseñando estrategias para el frenamiento del virus, y también la función normativa y reguladora, planteando normas de alcance regional como ya he mencionado antes. He tenido la disponibilidad de que mis hermanos puedan darme testimonios de la situación de Tacna por el coronavirus, pues son personas que están muy cercanas al tema que estamos abarcando hoy. Uno de ellos es un médico que trabaja en el hospital Hipólito Unanue y ha podido verificar los casos que hay ahí. Pasaré a poner el audio que él ha podido brindar desde su punto de vista como médico. El estado de salud en los pacientes infectados de COVID por ahora está parcialmente controlado, porque la mayoría son casos infectados pero que no manifiestan complicaciones respiratorias, a excepción de un paciente que está de salud, que está hospitalizado y está en el área de UCI, ¿no? Que todavía está controlándolo, pero el resto de pacientes todavía están en cuarentena en su casa. El problema de salud va a ser cuando uno de estos pacientes, o cuando aparezcan más pacientes y uno de ellos tenga complicaciones respiratorias que necesiten ser hospitalizados. El problema es que al ser hospitalizado no hay ambientes adecuados para este tipo de pacientes infectados, porque al entrar a un ambiente tienen que estar totalmente aislado por el riesgo de contagiar al resto de pacientes que se encuentran en esos ambientes. El Hospital Hipólito Unanue no cuenta con un espacio adecuado para ese tipo de pacientes. El gobierno regional todavía no ha designado qué hospital o qué lugar debe ser adecuado. En Lima han adecuado un hospital estrictamente solo para pacientes COVID que están complicados, que necesitan ser hospitalizados. En Tacna aún no se ha designado qué lugar va a ser ese. Se pensó en el Hospital Solidaridad, se pensó en la Clínica La Luz, pero el problema es que la Clínica La Luz, al ser particular, no quiere aceptar pacientes infectados por riesgo que infecta a sus pacientes particulares. En el Hospital Solidaridad todavía no hay eso. Y incluso querían ambientar el Centro de Salud La Esperanza para que sea un hospital COVID. Todo eso todavía está en gestiones, en coordinaciones que no han concluido en nada. Se han formado comisiones de grupos de médicos especialistas que van a ver los casos que lleguen al hospital. Se va a ambientar un lugar que es muy improvisado para tener los pacientes COVID, pero no hay un plan muy sólido todavía para ver estos pacientes hospitalizados, los complicados me refiero, porque los que no tienen sintomatología, solo están infectados, solo los ponen en cuarentena. En cambio, los pacientes complicados, ese va a ser el problema en Tacna, cuando tengamos pacientes complicados que necesiten ser hospitalizados. Y al ser hospitalizados, como repito, puede afectar o puede influenciar en los posibles contagios de los pacientes. Ese es el gran problema que va a sufrir Tacna si es que aumentan los pacientes y sobre todo si aparecen complicados. Asimismo, también tuve la disponibilidad de hablar con mi otro hermano, que también es muy relevante en el tema de hoy, pues es parte de la dirección del gobierno regional de Tacna. A continuación, su testimonio. Bueno, el análisis del gobierno regional sobre la pandemia que ya lleva varios días en cuarentena, implica que varios sectores productivos de la región Tacna queden paralizados, como el sector restaurantes, sector hotelero, sector turismo, que están ahorita a cero totalmente, no están generando ningún ingreso para las familias tacneñas. Esto va a implicar de que cuando pase esta cuarentena, pues su manejo de dinero, de ingreso, sea muy lento. Entonces el Estado está proponiendo varios financiamiento, tanto el financiamiento para los independientes, para lo que son para empresas, según rubro turismo, según cada rubro. El sector agrícola también se está poniendo un bono para el sector agrícola. La región está viendo el tema de lo que es la emergencia sanitaria mediante la distribución de mercados itinerantes donde hay más acumulación.
Después de esta post-cuarentena, pues lo que se busca es recuperar la economía a través de financiamiento de las empresas para que tengan liquidez y puedan recontratar a la gente, a los trabajadores que ahorita no perciben ingresos y están en sus hogares generando gastos por la alimentación. De esta manera el gobierno regional busca mejorar la vida de los ciudadanos en la región a través de garantizar la vida, que es lo primordial que una cuarentena se debe priorizar, y buscar que los trabajadores del sector privado y estos rubros que ahorita no están produciendo sean los primeros en insertarse cuando pase la cuarentena. Conociendo estos efectos en nuestra ciudad, ¿cómo nos enfrentaríamos a la pospandemia? Hay que tener en cuenta que lo más afectado será nuestra economía. Las posibilidades de recuperación de esta misma estarán atadas a la salud del sector privado productivo. Asimismo, el desempleo masivo que se está dando terminará afectándonos tarde o temprano. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno regional frente a este inevitable suceso? Como primera acción, se debe mantener el sistema competitivo y de bajos impuestos, en especial para micro y pequeñas empresas, pues son las que otorgan más número de trabajos en Tacna. Y gracias a la acción tomada por el gobierno de la formalización de empresas, esto será más sencillo. Y claro, como función de planeamiento y la función de materia de trabajo y promoción de empleos que tiene el gobierno regional, esta es una acción indispensable. Y no deberíamos olvidar una gran fuente de economía que tenemos en nuestra región, el turismo, que genera más de 400 millones de dólares al año. En un mundo post pandemia es un hecho que el turismo tendrá una gran decadencia. Afortunadamente la pandemia llegó después de verano, pues es la época en donde Tacna recibe más turistas. Pero ahora que no disponemos del turismo, se debería tener un enfoque especial en el comercio nacional, pues el mundo que viene es posible que demande más alimentos y productos agropecuarios que combustible y minerales. La región Tacna cuenta con más de 200.000 hectáreas para uso agropecuario, de las cuales 46% son dedicados a la agricultura. En la región Tacna se produce el 72% del orégano de todo el Perú. Asimismo, produce el 53% de las aceitunas del país, también maíz amiláceo, papa, trigo, vid y alfalfa, destacando su ganadería lechera y los ovinos. Es así, para reactivar la economía de Tacna es necesario el apoyo y la facilidad de exportación de parte del gobierno regional para que se pueda mejorar nuestra economía. Pues en sí termina siendo una de sus funciones específicas, pues según el artículo 55 de funciones específicas, el gobierno regional tiene la función específica en materia de comercio. Y no solo tendremos que abarcar el sector económico, también habría que saber que el sector salud, dependiendo de la cantidad de infectados en la ciudad, se verá afectado. Pues como se mencionó en el testimonio, aún no se tiene un lugar designado para pacientes COVID. Una vez pasada la cuarentena, el gobierno regional de Tacna tendrá necesariamente que organizar los servicios de salud e idear un plan de prevención en caso de que una pandemia vuelva a ocurrir, ya que esto termina siendo una función suya como función específica en materia de salud. Por otro lado, no olvidemos a la sociedad tacneña. Pasada la cuarentena habrá cientos de personas que quedarán con muy pocos recursos. El gobierno regional tendrá que dar un subsidio o alguna forma de ayuda hacia estas familias hasta que se puedan mantener una vez más, puesto que es una función del gobierno al tener la función específica de desarrollo social e igualdad de oportunidades. En cuanto a mi primera opinión, lo que está ocurriendo es simplemente perjudicial para todos los ciudadanos de Tacna, tanto en lo político, económico, social y otros ámbitos, pero es algo que nos ha tocado vivir, y las medidas que se toman para detener el virus que está acabando con tantas vidas en Perú y el resto del mundo son las necesarias, y a pesar de todo, es de suma importancia que nos quedemos en casa y respetemos la cuarentena. En cuanto a lo que ocurrirá después de la pandemia, encuentro necesario que el gobierno regional se ponga las pilas y se preocupe de la economía y las familias a las que va a terminar afectando esto, porque quieras o no, muchas personas van a terminar sin trabajo y también sin vivienda, porque ya se están dando casos de que están botando a la gente de sus hogares.
El gobierno regional ha de priorizar en especial el desempleo y tomar acciones frente a esto. Creo que hasta acá llegó el post, me alegro mucho compartir este tema con ustedes, aunque ya estemos saturados del coronavirus, no hace falta tener un enfoque más grande en nuestra ciudad y tomar en cuenta lo que ocurrirá pasada la crisis. Les recuerdo que quédense en casa, no salgan a la calle, ni para comprar el pan, ¿ah? Respeten las normas que se están dando por la cuarentena, es su salud chicos, es su salud. Yo me quedo aquí esperando que nos encontremos en un próximo podcast de Un Día Más en Tacna. Y adiós.